Antes de nada, gracias a toda la comunidad de Monster Hunter Spain, Post de Monster Hunter Hispano y al resto de personas que me estuvieron apoyando. ¿Es posible hacer un run de no hit y no damage en la saga de Monster Hunter? Posiblemente hasta ahora era bastante improbable, pero con Rise igual hay esperanza. Todo esto comenzó con el reto de pasarme Rise al 100% sin armadura, lo cual la verdad resultó ser bastante viable. De ahí me planteé, ¿será posible completar la historia principal de la aldea sin recibir ni daño ni ataques? Y aquí comienza la pequeña aventura. Para comenzar, vamos a dejar claras las reglas. El cazador no puede recibir ningún ataque, aunque sea bloqueando, incluidos los efectos alterados como el veneno, la parálisis, el sueño. No cuentan los ataques cuando se está en la monta de monstruo, ya que los recibe el propio monstruo y no el cazador. El cazador no puede perder en ningún momento vida, sea por ataques enemigos o por daño ambiental, como por ejemplo la lava. Si cualquiera de estos dos casos ocurre, se vuelve a empezar la partida desde cero. No es válido usar pack de objetos o armaduras de contenido descargable. Y finalmente el reto termina cuando el magnamalo de la villa es capturado o matado, siendo esta la finalización de la aldea y con ello los créditos finales. Para entender el mayor problema de hacer todo esto en Monster Hunter, hay que explicar de forma breve el ciclo del juego. En Monster Hunter, cada vez que entras en una misión, el spawn de los monstruos es aleatorio. La IA de los monstruos pequeños puede torcer el run al instante. Está guapísimo. Tío, putos monstruos pequeños, tío. Me van a joder esto, tío. Me lo van a joder. Lo estoy viendo venir. ¡Como me den! ¡Como me den! Mientras hago esto... ¡Es que me cago en... Y la cantidad de materiales necesarios para equiparte al depender del RNG hace que minimizar la cantidad de riesgos a correr sea muy complicado. Una de las partes más tediosas de este run era el comienzo, requiriendo de un tutorial no omitible, con pausas breves y la necesidad de completar un par de misiones. No solo eso, ciertas partes de la configuración vuelven a por defecto en cada partida. Son pequeños detalles un poco molestos. Obviamente, el arma de elección es la ballesta ligera, permite atacar desde una distancia prudencial, además de que en PC es el arma que uso con más constancia y para la cual tengo configurado el ratón y el teclado. En un principio, Post me echó una mano planteándome una ruta a seguir, tanto de arma como de armadura, pero pronto descubrí que si bien era eficiente en daño, no lo era por otro lado en supervivencia, que es, mayoritariamente, lo más importante de este reto. Cuando quise darme cuenta, uno de mis primeros intentos fracasaron en el Agnosom debido a la recarga estática. Tuve que plantear de nuevo cómo buildearme. Descubrí para mi grata sorpresa que la ballesta ligera de minerales no solo es muy sencilla de adquirir y mejorar, sino que además tiene Normal 2 sin retroceso y de recarga rápida en movimiento. Por lo tanto, puedo modificarlo con cañón largo directamente y no necesito armadura de insectos para el retroceso. Después del tutorial tocan dos misiones de recolección, que serán las que nos proporcionen los minerales para la ballesta. En general es un trámite tranquilo, exceptuando la parte de los Izuchi pequeños que pueden dar algún susto. Tras esto viene el primer reto, el Gran Izuchi. Este es un combate en el que tienes que estar alerta constantemente a los pequeños que llama y priorizar matarlos antes de que te ataquen por un punto ciego. Y una de las cosas que más miedo me dan en este Monster Hunter es el tema de los pequeños, los bichos pequeñitos, esos que hay ahí. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ponernos así en este ángulo. Vale, que el bicho haya empezado directamente escupiendo eso, me lo apunto, ¿eh? Con la parte del Grogi sin que me toquen, el resto va a ir... ¡Ay! Es verdad, no está aquí el Izuchi. Vale, esto me ha descolocado un poco. ¡Oh! Es verdad que es RNG también donde spawnar los bichos. Vamos a intentar matarlo rápido a este. Sin molestar al grande. Muerto. Y creo que empieza este grande siempre escupiéndome. Es que es un cabrón. Una vez muerto,
debía rezar por obtener suficientes materiales para hacerme una pieza de equipo que aumentaría ligeramente el daño. No es crucial para el run, pero siempre ayuda. El siguiente objetivo es el Arzuros, mucho más sencillo, pero siempre hay que limpiar las zonas en las que se encuentren los monstruos pequeños. Pero este monstruo se despacha con facilidad. Una cosa que me percaté en varios intentos es que en vez de estampar al monstruo para hacer 2 montas, es mejor hacer el finisher, pues si no, ambos monstruos pueden llegar a permanecer en la misma zona y golpearme de manera indirecta. ¡Uy! Es verdad, vale. ¡Eh! ¿Qué hace hasta aquí aún? ¿Ese no debía estar aquí? Tras esto, tenía que decidir qué ruta de misiones seguir, y la elección me parecía obvia y con sentido. Siguiendo la de recolección y la de los pequeños buggy, minimizaba el riesgo, y además podía aprovechar para minar en la zona de hielo, permitiéndome volver a mejorar la ballesta. Tras una cinemática que se hace eterna y no se puede saltar, toca el Acnosom. De nuevo, es un monstruo sencillo, pero cuyos hit zones son bastante molestos. Como el daño del gato y el perro son también cruciales para el run, hay que ir actualizándolos poco a poco. En este caso lo hago con el Acnosom. En la siguiente misión fue donde llegué a uno de los puntos cruciales del run. Elegí enfrentarme al Barroth primero, ya que lo recordaba lento y fácilmente leíble, pero me llevé una sorpresa. ¡No! ¡No! ¿Ves? Cuando el Barroth tiene barro en el cuerpo, tiene unos ataques un poco impredecibles que lanzan barro de tamaño muy grande y con cierto tracking. La ballesta ligera, aunque es móvil, tiene complicado rodar de ciertos ataques a distancia, y el Barroth me presentó un muro de lo que en un futuro sería muchísimo peor. En un principio, en el chat Plesisoul, me sugirió usar munición de agua, lo cual sonaba bastante bien, pero en un futuro ¿qué haría con el resto de ataques? La sorpresa fue cuando, si hay alguna armadura de las nuevas, la de Groggy tiene munición más. ¡Oh, distancia evasiva! El Groggy tiene distancia evasiva. ¡Oh, es verdad! ¡Ay, machalita, tío! Vale. Vale, ¿eh? Esto está cambiando mucho las cosas. Con 2 distancias evasivas, creo que me puedo hacer muy fácil el run. Continuando para practicar un poco, descubrí que la armadura del Gran Groggy da distancia evasión de nivel 2. Esto cambió el run por completo. Volvió lo imposible en posible. Con distancia evasión nivel 2, podría esquivar gran parte de los problemas que se me plantearon con monstruos futuros. Tenía que cambiar un poco la ruta y priorizar los Groggys nada más salir, y hacerme las 2 piezas necesarias. Por suerte, si rompes la cabeza consigues todo en 2 cazas, pero hay que tener mucho cuidado porque el Gran Groggy llama a otros más pequeños, y estos te pueden rodear con facilidad y golpearte. ¿Están los 2 muertos? Vale, sí. ¿Ya estás llamándolo otra vez? No me jodas. ¡Hostia! Una vez tenemos la ballesta y estas 2 piezas de armadura, solo queda jugar sobre seguro. Saludamos y ponemos a dormir al Kuru-Yaku con facilidad, y procedemos a lo que temía todo el mundo. El frenesí obligatorio. Uno viene con los recuerdos de los frenesí de la sala de reunión. Hacerlo solo, en no hit, suena a una locura impensable. Pero, sorprendentemente, el tutorial es muy sencillo, y no solo eso. Al parecer, el frenesí se divide por segmentos, cada uno separado por las distintas barreras. Mientras tú permanezcas en un segmento al cual aún no han podido acceder los monstruos, no te atacarán nunca. Y puedes mantener esto indefinidamente siempre que elimines de manera rápida los monstruos que están programados para romper esas barricadas. Tras el frenesí, llega la venganza contra el Barroth y ni siquiera hay necesidad de usar la munición de agua. El siguiente monstruo sería el Tetranadón. Bastante sencillo a excepción de 2 ataques peligrosos, la onda de aire y el pisotón. Finalmente, llegamos a la urgente. Con esto tenemos gran parte del run ya completado. El Bishaten en líneas generales no es peligroso, pero tiene algún ataque que pueda asustar. Una vez tenemos el volcán, tenemos que adquirir rápidamente 4 dragonitas para volver a mejorar la ballesta. Es crucial por el daño y el aumento de cargadores de normal 2.
Como detalle, en un principio jugué todo este segmento mal interpretando las reglas del no-hit y temiendo en todo momento tocar la lava. Irónicamente, esto me permitió hacer un no damage. Por desgracia, este no fue el único fallo, pero eso más adelante. El siguiente en la lista era la racia. Después de gran parte de mi vida cazándolas en otro Monster Hunter, no tuve ningún problema. Lo que hice a continuación era equipar a mis perros con sus armas y su armadura. Pero la sorpresa vino con el siguiente. 1 de 5, espera. Hostia, tú te haces más de los que pensaba. Me ha mentido la página web, qué cabrones. Hostia, esto va a estar mucho más chungo de lo que yo pensaba, gente. Mierda. Pensaba que eran 4, son 5. Efectivamente, dentro de mis cálculos no contaba con 5 monstruos a cazar, y ya había descartado los 2 que más me preocupaban. Sonnakanth tiene ataque con muchísimo rango y área, además de que si me rozaba el somnífero, el run se iría al garete. El Varioth era más directo, pero temía que me pudiese golpear con los arcos amplios que realiza, y además tiene también proyectiles. Honestamente había llegado mucho más lejos de lo que esperaba, y como anécdota, esa misma noche me comprometí a cenar con mis suegros. No, es que a ver, yo le dije, no te preocupes que puedo ir a la cena, porque no voy a llegar a este punto, pero es que estoy llegando a este punto, ¿vale? Es que yo no sabía que iba a llegar a este punto. Estoy haciendo cosas que ya he hecho, porque estoy que se me va... Te matan tus suegros. Hombre. Os podéis imaginar lo complicado que es explicar que estás en un videojuego a punto de batir un reto y que por eso no puedes ir. No queriendo comerme mucho la cabeza, fui a por el Basarios. Hubo algún que otro susto al olvidar que tiene ataques muy molestos, pero también cayó. Ahora tocaba uno de los monstruos que más temía dentro de mi selección. A algunos les sorprenderá, pero es el Volvidón. Tiene ataques muy rápidos y las animaciones son un poco dudosas, concretamente el del ataque con lengua. Macho, me está poniendo nervioso. ¿Qué hace? ¡Para de spamear ese ataque, cabrón! ¡Coño! ¡Para! Me está cabreando, tío. Además de que hay que recordar que en todo momento yo tenía el estrés acumulado del daño de lava. Tras unos minutos, que para mí fue una eternidad, también fue capturado. Era el turno del Tobikadachi. Mi único inconveniente era que no es un monstruo al cual haya cazado exhaustivamente, y con los nervios me fallaba la memoria en cómo funcionaban sus ataques. Pero gracias a la distancia de evasión, fue cazado sin problemas. Bueno. ¡Ay, que está durmiendo allí! No me he dado cuenta, está durmiendo. Vale, vamos a limpiar esto. No vamos a jugárnosla a que nos mate de repente un Groggy, tío. Se me va a acabar el pez. Mi plan se va a ir a la mierda. ¡No! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Venga, atácale! ¡Atácale, por favor! ¿Sí? ¡Ay! ¿Se ha ido? Ah, vale. Llegados a este punto, me temblaban las manos. Al final me decanté por el Sonnakanth. Mi estrategia era muy simple. Cada vez que hiciera un amago de un ataque especial, alejarme lo máximo posible hasta que este ataque se desvaneciese. Siguiendo este patrón de forma constante, cayó sin muchas dificultades. ¿Cómo son? Oh, se ha dormido, se ha dormido. Vale, vale. Creo... bueno, es que no he hecho ataque de monta. A ver qué pasa. Pero creo... A ver, los tranquilizantes se los podía meter sin despertar, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. ¡Yes! ¡Yes! Gente. Excepto que al no contar con esta caza, el contador de tiempo se me finalizó. Me lo saco, ¿eh? ¡Ay! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡No! No sé cómo continuar el timer. Da igual. Joder, la he liado. Es algo más estético que otra cosa,
pero fue muy molesto. Y aquí estaba, en el final del No Hit, con mi pareja y mis suegros viéndome en directo a una pared de separación y yo contra el Magnamalo. Finalizando mi historia con Rise tal y como empezó. De nuevo, una sensación similar al Magnamalo de la demo. Me sé sus frames, sé esquivar todo, puedo predecir cada movimiento suyo y su alcance. Solo me quedaba tenerlo debilitado, esperar que se fuese a dormir y capturarlo. No sabéis la de veces que he hecho esta monta, en concreto. O sea, no os hacéis una idea de las veces que he hecho esta monta, concretamente. En la demo. Ahora entenderéis por qué me estoy yendo. Está capturable, gente. Está capturable. Me hago el puto no hit, tío. Que me hago el puto no hit. Perdonad el lenguaje, ¿eh? Lo siento el lenguaje. Lo siento. Estoy demasiado nervioso. Estoy demasiado nervioso. Ya me estaba acojonando viendo que la Rathian estaba custodiando el sueño del Magnamalo. Pensé en conseguir unas bombas Boniga, pero cuando estaba ascendiendo al nido... ¿Vete? ¡Sí! La Rathian me dio su bendición y la magia ocurrió. ¡Sí! Había realizado el primer no-hit de la saga Monster Hunter. ¡Oh! ¡Lo he hecho, tío! ¡Qué subidón de adrenalina, macho! Ah, bien, los créditos, creo. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, en serio, por presenciar esto. O sea, quería intentarlo y lo he conseguido, la verdad. Y no sé qué decir. Muchas gracias, por el apoyo, por estar ahí, por ayudarme, por animarme. En realidad ha sido rápido, ¿sabes? Pero hay que tener en cuenta que yo como tal he hecho ya este run, entre comillas, sin armadura. Yo me paso el juego sin armadura, era prácticamente eso. Ay, nunca había visto tan bonita la canción de los créditos, por Dios.